Hoy analizaremos el puente de la FIU en Miami, una obra de 14,2 millones de dólares. Se diseñó para proteger a los estudiantes en uno de los cruces más peligrosos del sur de Florida. El 15 de marzo de 2018, 5 días después de su instalación, el puente se derrumbó sobre el tráfico, matando a 6 personas. Las indemnizaciones a las víctimas sumaron 12,7 millones de dólares, más de 7 veces su costo de construcción. El nuevo puente, actualmente en construcción, tiene un presupuesto de 38 millones de dólares y se construye a la antigua usanza, cerrando la carretera en cada etapa de la obra. Nadie ha enfrentado cargos penales por esta tragedia. El campus de la FIU en Miami-Dade queda cruzando una autopista de 8 carriles desde Sweetwater, una ciudad de clase trabajadora donde viven miles de sus estudiantes. La vía que los divide es la Southwest 8th Street, también llamada Tamiami Trail, un corredor por donde pasan 60.000 vehículos al día, entre centros comerciales, complejos residenciales e intersecciones rodeadas de palmeras, donde nadie reduce la velocidad. Durante años, los estudiantes cruzaban a pie. La FIU pedía fondos federales para el puente desde 2010. En 2013, el Departamento de Transporte otorgó una subvención de 19,4 millones de dólares a la FIU para su proyecto de desarrollo, una iniciativa de transporte donde el puente peatonal era la pieza clave. La idea era muy simple: construir un puente, sacar a los estudiantes de la calle y asegurar el cruce. Como verán, la necesidad era real. 7 meses antes de la tragedia, en agosto de 2017, una estudiante de primer año de 18 años llamada Alexis Dale fue atropellada, perdiendo la vida en la Southwest 8th Street y la avenida 109, la esquina exacta donde construían el puente. Las autoridades de Sweetwater emitieron un comunicado al día siguiente, confirmando que las obras del puente ya estaban bastante avanzadas y que harían todo lo posible por terminar el proyecto cuanto antes. El contrato se adjudicó a una constructora de Miami, llamada Munila Construction Management, conocida simplemente como MCM, que trabajaba con la firma de ingeniería de puentes Fig Bridge Engineers. El diseño, propuesto por el ingeniero principal de Fig, Denny Pate, era muy poco convencional. En vez de un puente de armadura tradicional, Pate diseñó una estructura de hormigón de plano único. Un diseño tan raro que las autoridades federales de seguridad vial señalarían más tarde que no había comparación con ningún otro puente de hormigón de plano único en todo el mundo. Tenía un pilón central y cables decorativos de acero que imitaban el diseño de un puente atirantado, pero no cumplían ninguna función estructural, solo servían por estética. Lo que realmente enorgullecía a la FIU de este proyecto era su novedoso método de construcción. El tramo principal se armó a un lado de la vía y luego se colocó sobre la calle 8 usando un transportador modular autopropulsado, en un solo movimiento, un vehículo controlado por computadora diseñado para mover cargas masivas. El propio Centro de Investigación de Puentes Acelerados de la FIU, un instituto financiado con fondos federales dentro de la misma universidad, llevaba años promocionando este método como un modelo nacional de referencia, una propuesta que parecía perfecta. Al construir la estructura a un lado y luego alinearla, reducimos el tiempo que el puente interrumpe el tráfico. Más seguro para los trabajadores, menos caos para conductores. La Administración Federal de Carreteras calificó la construcción acelerada de puentes como una innovación oportuna. El 10 de marzo de 2018, colocaron en su sitio la estructura de 950 toneladas. La FIU lo consideró el puente peatonal más grande de la historia de Estados Unidos movido con esta tecnología. Ese día, el presidente de la FIU, Mark Rosenberg, emitió un comunicado. Dijo que la FIU busca construir puentes y proteger a sus estudiantes. Este proyecto cumple con creces nuestra misión. Nos llena de orgullo y satisfacción ver cómo cobra vida esta gran hazaña de la ingeniería. Atarot Azizinamini, director del Centro de Investigación de Construcción Acelerada de la FIU, lo llamó un ejemplo excepcional del método ABC. 5 días después, el puente se desplomó. Alexa Durán tenía 18 años y cursaba su primer año de Ciencias Políticas en la FIU. Buscaba entrar a una hermandad el semestre en que instalaron el puente. La tarde del 15 de marzo, conducía su camioneta Toyota gris hacia el este por la calle 8 del suroeste con su mejor amigo, Richard Humble,
estudiante de segundo año de la FIU, de copiloto. Se detuvo ante la luz roja en la avenida 109 del suroeste, justo debajo del puente. Cuando la estructura colapsó, impactó de lleno el lado del conductor de su auto. Humble logró salir con vida. Recibió atención médica por lesiones en el cuello. Alexa Durán no pudo escapar. Su padre, Orlando Durán, estaba en Londres cuando recibió la terrible noticia. Confirmó la muerte de su hija al diario El Nuevo Herald, esperando en el aeropuerto un vuelo de regreso a Miami. Mi niña quedó atrapada en el auto y no pudo salir, relató desolado. Murió en el instante en que el puente se desplomó sobre su vehículo. Este va a ser el viaje más largo y triste de toda mi vida. Alexa fue la primera de las 6 víctimas identificadas. Las otras fueron Alberto Arias, de 53 años, Brandon Brownfield, de 39, Rolando Fraga Hernández, de 60, Osvaldo González, de 57, y Navarro Brown, de 37, un obrero de la construcción que estaba sobre la estructura cuando colapsó y falleció en el Centro Médico Regional Kendall. Otras 10 personas resultaron heridas. Un obrero quedó discapacitado de por vida. La grieta apareció el mismo día en que colocaron el puente. Miren esto. Cuando colocaron la estructura de 950 toneladas ese 10 de marzo, las fuerzas estructurales cambiaron drásticamente. La estructura ahora se apoyaba en ambos extremos, sin sus soportes temporales de construcción. Y sin el pilón central, el cual todavía no se había instalado. El pilón central debía soportar las cargas de tensión del cableado. Pero en esa etapa ni siquiera estaba en pie. La estructura se encontraba en la llamada fase 3 de construcción, una carga temporal que el puente debía resistir hasta verse terminado. El diseño de FIG incluía una conexión nodal, la unión donde la viga diagonal 11 y el pilar vertical 12 se conectaban al tablero del puente para resistir las presiones de esa etapa temporal. Sencillamente no era lo bastante resistente para lograrlo. Los cálculos de FIGG subestimaron la fuerza cortante en esa unión y sobreestimaron su capacidad real. El hormigón del nodo comenzó a agrietarse de manera casi inmediata. Para el 13 de marzo, fotos tomadas por MCM revelaban grietas de 3/4 de pulgada de ancho. Para que nos entendamos, los estándares del sector para daños de este tipo solo permiten grietas de centésimas de pulgada. Estas grietas eran aproximadamente 40 veces más grandes de lo aceptable. Cuando un ingeniero de puentes independiente llamado Linwood Howell analizó esas fotos para el Miami Herald, describió las grietas como algo alarmante y aseguró que el puente estaba colapsando. Pero la firma FIG vio esas fotos y sacó otra conclusión. El 13 de marzo, FIG envió 2 correos a MACME. El primer mensaje decía: "No vemos esto como un problema de seguridad". Horas después, un segundo correo repetía: "Hemos analizado esto más a fondo y confirmamos que no es un problema de seguridad". Ese mismo día, Denny Pate, el ingeniero principal de FIG, llamó al ingeniero de FDOT, Tom Andres, y le dejó un mensaje de voz. El mensaje detallaba las grietas y afirmaba: "Desde el punto de vista de la seguridad no vemos ningún problema. Por lo tanto, no nos preocupa en absoluto desde esa perspectiva. Aunque es evidente que las grietas no son buenas y habrá que hacer algo para repararlas". Tom Andrés regresó a su oficina el 14 de marzo, pero no revisó sus mensajes de voz. La mañana del 15 de marzo, Pate dirigió una reunión de 2 horas en la obra, a la que asistieron 12 ingenieros y consultores de FIG, MCM, FIU, FDOT y la firma inspectora Bolton Pérez. Pate presentó sus conclusiones. Las grietas no eran peligrosas. Su plan de reparación consistía en volver a tensar las barras internas del miembro 11, básicamente apretar los cables de la junta para devolverla a su estado original, según FIG. La empresa de inspección contratada para esto, el grupo Corradino, había sido notificada del plan esa misma mañana, pero no estaban allí. En la reunión, Bolton Pérez preguntó si el análisis de FIG tenía revisión externa. Pate dijo que debería tenerla. No la tenía. Y el plan de reparación tampoco fue evaluado de forma independiente. Nadie en la reunión sugirió colocar un soporte temporal para el puente. Nadie pidió cerrar la carretera. Cuando un ingeniero propuso apuntalar por precaución, Pate registró que habría obligado a cerrar carriles. A las 9 de la mañana, mientras la reunión continuaba, una empleada de la FIU en el semáforo, bajo el puente, escuchó un fuerte chasquido arriba, como un latigazo. Terminada la reunión, Pate tomó un vuelo fuera de Miami. El equipo de tensión empezó a trabajar sobre 6 carriles llenos de tráfico. A la 1:46 de la tarde, la unión entre el miembro 11 y el 12 estalló.
El tramo cayó 18 pies y medio en segundos. 8 vehículos quedaron aplastados. 6 personas perdieron la vida. Hoy nos seguimos preguntando quién tiene la culpa de esas muertes, tras 7 años de juicios y debates públicos. El informe definitivo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, publicado en noviembre de 2019, señaló una causa probable y documentó los fallos de todas las partes implicadas. La postura de FIG era que el diseño era sólido y que McMeh había dañado la estructura durante el proceso de instalación y que la junta de construcción del miembro 11 no se había construido bajo las normas del Departamento de Transporte, sugiriendo que el colapso fue un error de construcción y no de diseño. FIG contrató a Weiss Jenny Associates, una prestigiosa firma de ingeniería forense, para respaldar su argumento. Pero tanto la Junta de Seguridad como la Administración Federal de Carreteras analizaron ese informe y lo rechazaron por completo. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte concluyó que los fallos de cálculo de FIGG causaron el derrumbe. FIG también lo sabía, y la Junta Nacional de Seguridad lo confirmó, que el puente carecía de una estructura de respaldo. Esto significaba que el fallo de la diagonal 11 tiraría abajo toda la estructura. FIG lo sabía, pero aún así, Pate lo declaró seguro. En fin, el celular del ingeniero, que según los investigadores contenía datos clave sobre el puente, se reportó luego que terminó dañado en una lavadora antes de poder ser analizado. La jueza de Miami-Dade, Jennifer Bailey, se mostró muy escéptica sobre esa explicación en el acta oficial. El grupo Louis Berger, la firma independiente contratada para revisar el diseño de FIG, dijo los investigadores de la Junta Nacional, que su trabajo estaba limitado por el presupuesto asignado en el contrato. Tras el derrumbe, Berger alegó que analizar la secuencia de construcción no estaba incluido. Hacer la revisión detallada nodo por nodo, que habría detectado los graves fallos, requería mucho más tiempo y dinero del que se había acordado. Pero si analizamos esto juntos, la cotización original de Berger era de $110.000, un alcance que incluía explícitamente revisar las conexiones y nodos de la estructura. Para ganar el contrato, Berger rebajó su oferta a $61.000. Era exactamente el presupuesto disponible, prometiendo terminar 3 semanas antes de lo previsto. Así que entregaron una revisión que se ajustaba al pago reducido, no al alcance contratado. Berger revisó el puente solo en su estado final completamente terminado. Jamás revisaron las fases intermedias de la construcción. Piénselo bien. La fase del fallo jamás se revisó de forma independiente. En junio de 2019, la investigación de la OSA concluyó tajantemente. Si Louis Berger hubiera revisado el diseño en la fase 3, habrían descubierto las deficiencias de la estructura y el colapso se habría evitado por completo. La postura del FDOT fue que nunca recibieron notificaciones sobre peligros de muerte. Sostuvieron que identificar y comunicar esos riesgos era tarea exclusiva del equipo de diseño. El FDOT afirmó públicamente que el ingeniero Tom Andrés estaba fuera de la oficina por trabajo cuando llegó el mensaje de Pate. Pero una investigación de NBC Miami reveló que Andrés ya estaba en su oficina el 14 de marzo, justo el día anterior al derrumbe, y que no había revisado sus mensajes. Incluso hubo un segundo mensaje de voz la mañana misma de la tragedia, de un consultor que asistió a la junta de las 9 e intentó localizarlo después. Ese mensaje tampoco fue escuchado jamás. La web del FDO te mostraba a Louis Berger como un evaluador calificado, pero en 2013 habían rechazado su solicitud por falta de experiencia suficiente. El FDO te tildó esta información falsa como un simple error de sistema. La postura del FDOT tras la tragedia fue que el sitio era informativo y no eximía a nadie de su debida diligencia obligatoria. El vicepresidente Bruce Landsberg encaró esto directamente en la audiencia de cierre. Dijo que el FDOT se excusó con un fallo técnico en su página. Y tras el colapso, inventaron un descargo legal diciendo que no responden por lo publicado. Eso es inaceptable. La Florida International University administró todo el proyecto, sin un solo ingeniero profesional licenciado en su nómina. La universidad dependía totalmente del criterio técnico de sus contratistas, que era la estructura del acuerdo de diseño y construcción. Representantes de la Florida International University asistieron al encuentro del 15 de marzo, escucharon la presentación de FIGG y no intervinieron. Bajo la Ley de Inmunidad Soberana de Florida, la responsabilidad civil de la Florida International University se limita a $300.000 para todos los demandantes. MCM fotografió las grietas el 13 y 14 de marzo, las envió a FIGG
y asistió a la junta matutina. Y luego ordenó al equipo de tensado proceder sobre el tráfico abierto. Tras el derrumbe, MCM solicitó el capítulo 11 de quiebra, cambió su nombre a Magnum Construction Management y demandó a Louis Berger por $15 millones para recuperar parte de los costos del acuerdo. Robert Sumwalt, presidente de la NTSB, resumió la situación en la última reunión. No creo haber visto jamás un caso con tantas acusaciones cruzadas en el que además todos tengan razón. Todos se señalan con el dedo. Y tienen razón. Como veremos, todos comparten la culpa de este trágico accidente. Los acuerdos civiles sumaron $12,7 millones pagados por 23 empresas y sus aseguradoras. En diciembre de 2019, las aseguradoras de MCM pagaron $42 millones antes de la quiebra. FIU pagó $300.000, el tope de su inmunidad soberana. OSHA multó a 5 empresas por $86.658 por fallas de seguridad, incluyendo no evacuar a los trabajadores de la estructura pese al riesgo evidente de un colapso inminente. La solución física es sencilla. El puente fue demolido y la carretera se reabrió el 24 de marzo, y tras 6 años hay un nuevo diseño. Acompáñame a ver la rendición de cuentas. No se han presentado cargos penales contra ninguna persona o empresa. FIG no fue suspendida de obras federales hasta julio de 2020, 2 años enteros después de que la NTSB atribuyera el colapso a sus errores de diseño. Su inhabilitación oficial no se procesó hasta enero de 2021. Despidieron a FIG de un proyecto de puente de $962 millones en Houston, tras hallarse 21 fallas graves en su diseño. Partes de la estructura ya construida debieron demolerse, sumando casi $300 millones al costo del proyecto. A FIG también la despidieron de otro proyecto de puente en Corpus Christi. Denny Pate fue inhabilitado personalmente junto con la firma. En marzo de 2022, la Florida International University inauguró un monumento en su campus, una estatua de bronce de 7 pies de Alexa Durán, de pie frente a palomas en vuelo y rodeada por 5 pilares por las otras 5 víctimas. Su padre, Orlando Durán, asistió a la ceremonia. Acarició la nariz de la estatua, un tierno hábito que tenía con su hija en vida. Su madre, Gina, habló en el homenaje anual de 2024. Ella dijo: «Duele muchísimo. Siento que me han arrebatado una parte de mi vida. Veo a todos estos jóvenes graduarse con sus padres y pienso que mi hija debería estar ahí con ellos». La construcción del nuevo puente comenzó el 8 de octubre de 2024 y se espera que abra a inicios de 2027. Cuesta $38 millones. Usa una estructura de acero convencional construida en 6 fases tradicionales con cierres nocturnos totales durante los trabajos en altura. Esa era la precaución que Los ingenieros y funcionarios reunidos a las 9 de la mañana de aquel 15 de marzo decidieron no actuar por no interrumpir el tráfico. Aquel puente era un proyecto piloto nacional financiado con fondos federales para la construcción acelerada, una técnica desarrollada y promovida para reducir al mínimo el tiempo de obra sobre el tráfico. Irónicamente, el puente diseñado para demostrar que no hacía falta cortar la carretera se derrumbó porque, cuando aparecieron las grietas, nadie quiso detener el tránsito. La inhabilitación de Denny Pate para proyectos federales termina el 14 de julio de 2029. Si quieres descubrir más casos impactantes como este, suscríbete y activa la campana. Hay muchos más fallos de ingeniería, sobrecostes y negligencias ocultas que tú y yo seguiremos desenterrando.